Emisor Podcasting. Fiscalía General de la República. Estallaron una bomba. ¡Auxilio! ¡Auxilio! El 21 de septiembre de 2023, 11.000 policías y militares venezolanos ingresaron a la cárcel de Tocorón, ubicada a unos 140 kilómetros al suroeste de Caracas, para recuperar el control de este centro penal que estaba en manos de uno de los grupos criminales más grandes de Latinoamérica, el Tren de Aragua. En el lugar encontraron armamento bélico, túneles hacia el exterior, instalaciones dignas de un hotel de 5 estrellas, piscina, casino, un parque infantil, restaurantes, cajeros automáticos y hasta un zoológico con jaguares, avestruces y otros animales exóticos. Tocorón era una verdadera ciudadela que funcionaba como centro de operaciones de la megabanda criminal. Tras el asalto, las autoridades venezolanas anunciaron con bombos y platillos que recuperaron el control total de la prisión, que capturaron a todos los reos y fueron aún más lejos en su optimismo. Aseguraron que esta operación significaba el desmantelamiento del Tren de Aragua. Escuchemos al ministro del Interior venezolano, Remigio Ceballos. Tenemos el control total de este penal, de este centro penitenciario, y además de eso hemos desmantelado totalmente el autodenominado Tren de Aragua. La verdad es que todos los expertos en crimen sabían de antemano que una red tan poderosa y extendida como el Tren de Aragua, cuyas operaciones se rastrean desde Venezuela y Colombia hasta Chile, no se desmantela solo por el hecho de intervenir su centro de operaciones. Pero además se supo algo tanto más grave. El líder de la agrupación, Héctor Guerrero Flores, más conocido como el Niño Guerrero, logró huir del penal. Nicolás Maduro echó la culpa a la corrupción de funcionarios internos del penal y, al estilo del viejo oeste de Estados Unidos, ofreció una recompensa para el que lo encuentre. Empezó la segunda fase, que es la fase de búsqueda y captura de un grupo de penados, de criminales que se dieron a la fuga, lamentablemente por la corrupción de un grupo de funcionarios que ya están presos, van a ser juzgados y severamente castigados. Aunque la ONG Observatorio Venezolano de Prisiones asegura que Guerrero pactó su huida en complicidad con el propio gobierno de Maduro. Soy Rafael Cavada y en este episodio de Corresponsal te contaré sobre la intensa búsqueda internacional de Guerrero, la persona más buscada de Sudamérica. Se desconoce el paradero del cabecilla de la banda, alias Niño Guerrero, quien aparentemente pudiera haber escapado y se estaría movilizando hacia Perú o Chile. Héctor Guerrero Flores nació en la capital del estado de Aragua, en el centro norte de Venezuela. Según un extenso perfil de la BBC, inició sus actividades criminales en el 2000 y en 2005 fue sindicado como el autor del asesinato de un policía. Precisamente ese año, según la Fundación Insight Crime, que estudia el crimen organizado en Latinoamérica, se construyó una vía ferroviaria en Aragua. Algunos de los obreros encargados de esta construcción crearon un sindicato llamado Tren de Aragua. La organización sindical no tardó en corromperse. Partieron cobrando comisiones a los trabajadores para asegurarles un puesto en la construcción de la vía. Luego continuó extorsionando a los contratistas. De ahí en adelante fueron ampliando su repertorio de delitos en la zona hasta que frenó la construcción ferroviaria en 2011. Para entonces el Tren de Aragua ya era una organización criminal, pero no se convirtió en la megabanda que es hoy hasta que en 2013 empezó a militar en sus filas Héctor Guerrero, el Niño. Para ese entonces, Guerrero ya había ingresado a la prisión de Tocorón, primero en 2010 por los delitos de robo, homicidio y tráfico. Luego escapó y estableció nexos con la banda criminal de Aragua y se convirtió en uno de los delincuentes más peligrosos del país. En 2013, el Niño ingresó nuevamente a Tocorón y fue al interior de este recinto, gracias a su experiencia delictiva y a sus nexos con otros presos, donde se convirtió en el máximo líder del Tren de Aragua. Si la organización fuera una empresa, podría decirse que el Niño fue un excelente gerente. Convirtió Tocorón en un feudo criminal gigantesco y efectivo. Amplió el giro de la megabanda a los delitos de secuestro, prostitución, sicariato y elaboró una extensa red de narcotráfico. Y además, dada la precaria situación económica de Venezuela, se encargó de expandir sus oscuros y multimillonarios negocios al resto de Latinoamérica. El Tren de Aragua tiene presencia en prácticamente toda Sudamérica y, según la periodista Rona Rísquez, autora de un libro sobre el grupo, recaudan alrededor de $15 millones al año.
aunque la propia investigadora cree que esta es una cifra extremadamente conservadora. En este momento están en 8 países de América Latina, entre ellos Perú, Chile, Ecuador, Colombia, Brasil, Venezuela. Cuando digo están, no significa que tienen todo el país tomado, todos estos países tomados. Estoy refiriéndome a que tienen presencia y algún tipo de actividad criminal, o sea, han logrado expandirse y han logrado en algunos de estos países hacer alianzas con grupos criminales locales con los que están operando en este momento. Son un grupo que ha revolucionado el crimen organizado en América Latina. Y es porque tienen una gran capacidad de adaptación, tienen una gran capacidad de negociación. Entonces, estas son algunas de las habilidades que tienen. Además, son un grupo que los investigadores chilenos los han denominado un grupo multipropósito, porque se dedica a una serie de actividades ilícitas, una infinidad, o sea, 20 delitos o más. La periodista dice que la banda tiene un modus operandi efectivo. Se instalan en los países con fachadas. Sus líderes regionales son taxistas, dueños de bares o personal de limpieza. Comienzan prestando dinero y de a poco comienzan a ampliar su repertorio criminal hasta llegar a brutales crímenes de asesinatos, secuestros y explotación sexual. Nada ha impedido ni mínimamente el ingreso del Tren de Aragua a suelo chileno. Y hoy, como lo han hecho en otros países de Sudamérica, acá tienen toda una organización que controla desde la cárcel de Tocorón. En Venezuela, su líder, Héctor Guerrero Flores, alias El Niño, bien llamado junto a otros jerarcas de esta banda como PRAN, acronismo de preso rematado, asesino nato. En Chile, el Tren de Aragua funciona en el extremo norte con la célula local Los Gallegos, pero también se han identificado operaciones de Tarapacá al sur. La Policía de Investigaciones describe de la siguiente forma las operaciones del grupo en las fronteras chilenas. Abro comillas. Captan a sus víctimas y bajo amenaza de muerte las extorsionan solicitando altas sumas de dinero. Igualmente negocian compra-venta de vehículos ofertados a través de las redes sociales a bajo costo. Una vez en el lugar acordado, las víctimas son interceptadas por un grupo conformado de varios sujetos quienes portando armas de fuego y bajo amenazas de muerte los someten. Además, la PDI complementa que las víctimas son trasladadas a zonas aledañas para despojarlas del dinero, pertenencias y vehículos en los que se desplazan. Asimismo, cometen robos y hurtos de vehículos, viviendas y empresas. Cometen delitos de secuestro, extorsión, homicidios y estafas por telefonía y redes sociales. Todo esto, según la policía, con armas de guerra. Por otro lado, el ministro del Interior de Perú, Vicente Romero, aseguró que las autoridades peruanas están redoblando esfuerzos de vigilancia e inteligencia para evitar la entrada de Guerrero al país y desde el gobierno ofrecieron una recompensa por información sobre su paradero. A nivel de recompensas en este momento, él está con una alerta roja internacional. Hemos tomado las previsiones del caso inmediatamente que hemos tomado conocimiento y bueno, en línea de frontera tenemos un refuerzo de personal para poder detectar cualquier ingreso irregular que hubiera al país. 500.000 es lo que se va a recompensar al ciudadano que reporte el ingreso de este cabecilla del Tren de Aragua. Colombia, por su parte, emitió una orden de captura contra Guerrero y las autoridades trabajan con Interpol para ubicarlo. Ecuador también ha tomado medidas para prevenir su ingreso. Así que la pregunta del millón es, ¿dónde está el niño Guerrero? Actualmente, el hombre de 39 años, 1,70 m, descrito por alguien como de tez blanca, cabello negro y con textura gruesa, está siendo buscado por la policía de Colombia, Ecuador, Perú y Chile. Carabineros elevó una alerta de seguridad en las fronteras, declarando que existen posibilidades de que el peligroso criminal ingrese al país y llamando a que ante cualquier evidencia se comunique al OS9 de la institución. La PDI, por su parte, emitió su propia alerta nombrando no solo a Guerrero, sino que a otros 42 miembros del Tren de Aragua que huyeron de Tocorón. De momento, ningún país ha confirmado la presencia de Guerrero en su territorio. Estas son las declaraciones de la ministra del Interior, Carolina Toá. Una cosa muy importante que ha pasado el último tiempo es que esta temática del crimen organizado y del narcotráfico en general ha obligado a nuestros países a establecer unos niveles de cooperación, de intercambio de información superiores a los que teníamos tradicionalmente, porque son grupos que operan traspasando las fronteras. Las fronteras no existen para ellos. Y hoy día estas colaboraciones
dan muchos frutos. Pero en concreto no hay ningún dato que apunte a la presencia del líder del Tren de Aragua en Chile. No tenemos datos de ese tipo y si lo tuviéramos tampoco podríamos hablar de eso, pero no tenemos ningún dato por esa tranquilidad. Certezas en este caso hay pocas. Una es que Guerrero está prófugo. Otra es que la lista de 43 fugados de Tocorón posiblemente quede corta. Dada la falta de transparencia del gobierno venezolano, algunas ONGs apuntan a que pueden haber sido más de 1000 los reclusos que huyeron antes del operativo. Y la última es que fuera o dentro de la prisión, fugado o detenido, Guerrero sigue siendo el líder del Tren de Aragua. La banda no ha sido desmantelada y este tipo de casos evidencia aún más que el crimen organizado es un problema que amerita una coordinación internacional. Soy Rafael Cavada y puedes escuchar todos los capítulos del podcast en www.emisorpodcasting.com y en la app de Emisor. Hasta pronto. Emisor Podcasting.